Buenos días, es un gusto saludarles nuevamente a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales para honrar y glorificar a nuestro Dios. Les invito a inclinar nuestros rostros y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para rogarte, Señor, que tú nos guíes en este orden de culto, Señor, para alabanza de tu nombre. Permite, Señor, que sea de olor grato a ti, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija. Bendice la lectura de tu palabra, los cantos y el tema, Señor, que ha de dar el pastor. Te rogamos que tú lo guíes para que podamos entender la enseñanza, Señor, que tú tienes para nuestras vidas en esta hermosa mañana. Porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias y vamos a dar lectura en el Salmo 150 de los versículos 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Descendió de gloria, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Señor. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Jesús
Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Abramos nuestras Biblias nuevamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 28. Dice la palabra de nuestro Dios: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, y entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, para honra y gloria de Dios. Amén. Buenos días, queridos amigos. Seguimos estudiando la primera carta a los Corintios y en esta ocasión veremos el capítulo 15, el cual hemos dividido en dos partes por la extensión de este capítulo. Hoy como iglesia enfrentamos una lucha más contra una religión antigua llamada ateísmo. Y en eso se basa el título de nuestro mensaje. ¿Por qué no soy ateo? Y esa es la primera diapositiva que ustedes pueden ver. En realidad, el ateísmo es una idolatría, porque no sabe lo que niega. Tiene postulados de fe que hay que creer dogmáticamente y ciegamente, y tiene enormes vacíos respecto a la ciencia y la historia, lo cual lo convierte en una religión peligrosa. En este capítulo 15, Pablo no trata de demostrar la resurrección de Jesús de Nazaret de los muertos. Él la da por hecho, sino lo que Pablo quiere hacer es demostrar lo absurdo que es negar los hechos del Evangelio y exponer el significado del Evangelio con amplitud en la vida de los creyentes de la iglesia en Corinto. La siguiente diapositiva, los versículos 1 y 2 de este capítulo 15 dice así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y dice tres cosas fundamentales. Versículo 1, el evangelio se predica, se anuncia. No hay nada que añadir, absolutamente nada. Y en segundo lugar, se recibe, se aprende por medio de una relación que la Biblia llama discipulado. Y en tercer lugar, dice, se persevera, es decir, la palabra que usa aquí significa estar firme, estar seguros del Evangelio. Hay que conocerlo, amarlo y practicarlo. En el versículo 2 dice que hay personas que se contaminan y dejan de creer en el Evangelio por su deseo de ser más o de tener más que los demás. Es decir, pueden sentirse más espirituales y buscar otras fuentes más allá de la Escritura, o creer que tienen dones tan espirituales que son más que las demás personas. Y ahí empieza la necedad. La necedad no consiste sino en no reconocer al único y sabio Dios
ni adorarlo como Él indica en su palabra. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Están corrompidos y sus obras son detestables a los ojos del Señor. No hay uno solo que haga lo bueno. Yo no soy ateo y tengo 3 propuestas que encuentro en este capítulo 15 de 1 Corintios que vamos a analizar en este día. Primero, la siguiente diapositiva. No soy ateo gracias al Evangelio de Cristo. Lo primero que Pablo dice es: ¿qué es el Evangelio? Pablo aclara que son buenas noticias. Primeramente, dice: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así es que para Pablo el Evangelio, como todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento coinciden, son buenas noticias que se comparten con los demás acerca de una persona, y esta es Jesús, el Mesías. El Evangelio nos habla acerca de la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Dios se encarnó y señala que esa persona encarnada dio su vida en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras, según el plan de Dios en nuestra historia. Así es que, amados hermanos, la historia es contundente. El método histórico es contundente. No se puede negar la existencia ni el ministerio y mucho menos la resurrección de Jesús. Muchos la han tratado de desvirtuar, la han interpretado mal para minimizar, esconder y deformar. Tenemos tantos escritos desde la antigüedad hasta nuestros días en ese sentido, pero todos coinciden en lo mismo, parten de un hecho auténtico: Jesús resucitó de los muertos. De los versículos 5 al 9, Pablo cita a los testigos que son reales y que confirman que esta historia es verdad, que todo lo que dice acerca de Jesús vivo es verdad. Ellos eran tan diferentes entre sí. Principalmente se cita hombres, pero también había mujeres, y cada uno de ellos tenía diferentes oficios, educación, inclusive de diferentes razas y lenguajes. Sin embargo, estos testigos tuvieron en común haber convivido con Jesús resucitado, después de haberle visto morir y resucitar, y fueron martirizados por ese hecho, del cual fueron llamados testigos presenciales. Así es que estos fueron elegidos por la gracia de Dios. Y en el versículo 10 y 11, Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La gracia de Dios es lo que Pablo se refiere a la debilidad de Dios. Es lo que recibimos y compartimos. De gracia recibisteis, dijo Jesús, dad de gracia. En ese sentido habla el apóstol acerca de esta gracia como la debilidad de Dios en 1 Corintios 1:25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios
es más fuerte que la fuerza humana. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, y eso es gracia. Perdonar al que merece ser castigado. En segundo lugar, la siguiente diapositiva. No soy ateo por la gracia de Dios precisamente. El ateísmo es una religión vacía, subrayo, vacía, sin sentido, de facto, sin pertenencia, sin razón. Es un caos de ideas relativizadas unas contra otras que llevan al practicante a una amoralidad peligrosa. En el versículo 12, el apóstol dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La pregunta de la iglesia de Corinto a Pablo sobre la resurrección denota una cierta influencia de esta filosofía materialista. Y en los versículos 13 a 17, Pablo usa un razonamiento inverso. Es decir, Pablo conoce algo de la conducta de la psicología humana para explicar que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Dice el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, los que están muertos, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de entre todos los hombres. Y aquí quiero que pongamos atención a lo que Pablo está llegando en esta deducción. El ser vacío piensa que todo es vacío, porque el vacío atrae al ser vacío. Y somos dignos de lástima si pensamos así de Cristo, porque al dudar de su resurrección, con esa tibieza, ni en el vacío nos van a querer. Romanos 1, del 1 al 4, Pablo expresa su convicción acerca de la resurrección y de la importancia de esta resurrección para el ser del hombre, para llenar ese vacío. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla del Hijo, de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. Y subraya, por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y pasamos al tercer punto, la siguiente diapositiva. No soy ateo por el amor de Dios. Los versículos 22 al 23 sigue diciendo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Una vez más aparece aquí el principio ordenador, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y ese principio ordenador que hemos mencionado desde el capítulo 1 hasta este momento es el amor de Dios. Por el amor de Dios fue hecho el mundo, porque la expresión de ese amor es Jesucristo. Sin el amor verdadero, carece de sentido la ciencia, el arte,
los dones, la cultura y la historia misma. Por eso Pablo dice que Cristo es las primicias y ese es el orden de Dios. ¿Qué eran las ofrendas de las primicias en el Antiguo Testamento? Las ofrendas de las primicias representaban los primeros frutos de la tierra, de la cosecha. Cristo en el Nuevo Testamento como primicia en su resurrección representa nuestra resurrección. Las ofrendas de las primicias en el Antiguo Testamento anticipan la buena cosecha. Cristo vivo anticipa nuestra resurrección. Y esta es su promesa. En Romanos 6:5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Es decir, Dios nos da vida a través de Jesucristo, que está vivo. En conclusión, dice el versículo 24, luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será derrotado es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Jesús. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y ese es el principio reformador, la cuarta diapositiva. El propósito de la resurrección es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En Efesios 1:10 dice de la siguiente manera, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Así que no depende de mí, sino de Dios que me amó. Tuvo compasión y me dio libertad por medio de su Hijo Jesucristo. Esa alianza no se rompe. Por eso y muchas cosas más, yo no soy ateo. Por la resurrección de Cristo, porque Él venció mis dudas y vence nuestras dudas y confusiones. Porque Él venció mis vacíos existenciales y Él vence nuestros vacíos y ansiedades. Porque Él venció mis temores y Él vence nuestros temores y debilidades. Entonces yo entiendo como cristiano a los que profesan esta religión del ateísmo. Dios me da amor por los que lo practican. Eso es lo que Cristo resucitado quiere de los creyentes. Si usted está metido en el ateísmo o el agnosticismo, que es el ateísmo práctico, y desea dejar de practicar eso, o quizás siendo cristiano ha coqueteado con esas ideas y hoy se da cuenta de la trampa, pídale a Dios que le muestre su amor. Estoy seguro que al orar, Dios le va a responder y usted va a conocer al Cristo vivo y experimentará la libertad de los hijos de Dios. Oraré por usted. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por quienes han escuchado hoy el mensaje de salvación, el Evangelio. Te pido especialmente por quienes hoy, Espíritu Santo, estás tocando su mente, su corazón y están reflexionando acerca de sus ideas. Hoy
pueden dejarlas a un lado. Hoy pueden nacer de nuevo. Este es el día que hizo el Señor para salvación. Gracias por todas esas vidas transformadas. Gracias porque nosotros no somos mejores que ellos. Pero también, Señor, a nosotros nos has llamado para tener una comunión. Y ese amor que mueve tu corazón por la humanidad esté en cada uno de los que hoy escuchan tu palabra y la practican, la reciben y perseveran en ella. Porque, Señor, sabemos, Padre, son instrumentos escogidos en tus manos. Gracias por esta palabra y por este tiempo. Gracias por sus vidas y por sus familias. Especialmente oramos por quienes amo profundamente, la Iglesia El Mesías de Coatzacoalcos. Sé con todos sus miembros, con sus familias y también con todos los pastores del Presbiterio del Sur de Veracruz, que en este día en muchas iglesias se celebra el Día del Pastor. Bendícelos junto con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará
Gloria al Señor Jesucristo. Hoy es domingo, día de resurrección, y hoy celebramos que Cristo está vivo. Está vivo en la humanidad, está vivo en la historia, está vivo en nuestro universo, pero sobre todo está vivo en nuestro corazón. Damos gracias a Dios por todos los que han recibido y han creído esta buena noticia. Y asimismo les invitamos a perseverar en comunión unos con otros a través de las actividades y los cultos de la Iglesia en Mesías. Son todos bienvenidos. Este martes a las 8 de la noche tenemos un estudio acerca de lo que es la palabra de Dios. El día miércoles a las 5 de la tarde tenemos nuestra reflexión familiar, el estreno, y a las 6 de la tarde tenemos reunión de varones. Los días viernes a las 7 tenemos el círculo de oración. Y todos los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos para adorar al Señor juntos como iglesia. Damos gracias a Dios porque Cristo ha resucitado. Y si usted quiere colaborar con este ministerio, en la descripción del video puede usted encontrar la cuenta para que deposite en ella sus ofrendas y sus diezmos de gratitud al Señor. Asimismo, les estamos invitando a que nos dé un me gusta y que comparta este video con otras personas. De esa manera, ellos también estarán conociendo el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén.